Relatos de Belcebú a su nieto, por Georges Gurdjieff. Capítulo 23. Cuarta estancia personal de Belcebú en el planeta Tierra. Belcebú prosiguió. Descendí por cuarta vez al planeta Tierra por solicitud del amigo de mi esencia, Gornayur Jarjar. Debo decirte que, una vez que hice amistad con ese Gornayur Jarjar, adquirí la costumbre durante nuestros intercambios subjetivos de opiniones de comunicarle mis impresiones sobre el extraño psiquismo de los seres tricéntricos de tu planeta. Y nuestros intercambios sobre tus favoritos lo llevaron también a él a interesarse hasta tal punto en ellos que un día me rogó muy seriamente mantenerlo al corriente, por lo menos a grandes rasgos, de mis observaciones sobre ellos. Desde entonces le envié, como también a tu tío Tuilán, una copia de todas mis notas sobre las particularidades de su psiquismo. Y ahora voy a explicarte cómo Gornayur Jarjar fue el origen de mi cuarto descenso. Después de mi tercer descenso a tu planeta, se me ocurría a veces, como ya te dije, subir hasta el planeta Saturno para descansar en casa de mi amigo. Durante mis estancias en casa de él, me convencí de la amplitud de sus conocimientos, y un día me vino la idea de pedirle que descendiera al planeta Marte a bordo de nuestra nave Ocasión, a fin de ayudarme con su conocimiento en la instalación definitiva de mi observatorio, cuya construcción apenas había concluido. Recordemos de paso que si mi observatorio llegó a ser célebre y realmente fue la mejor de todas las construcciones semejantes en el universo entero, se lo debo ante todo a la ciencia de ese amigo de mi esencia. Después de reflexionar algunos instantes, Gornayur Jarjar accedió a mi pedido y enseguida discutimos sobre la manera de poner en ejecución nuestros proyectos. La ruta a seguir para ir del planeta Saturno al planeta Marte debía atravesar esferas cósmicas cuya presencia no correspondía en absoluto a la de Gornayur Jarjar, ya que ese ser no tenía todavía más que las posibilidades correspondientes a una existencia planetaria ordinaria. El resultado de nuestras deliberaciones fue que, el mismo día siguiente, sus principales ayudantes instalaron bajo su dirección un compartimento especial en nuestra nave Ocasión y colocaron allí aparatos de toda clase para la elaboración de las sustancias que constituyen la atmósfera del planeta Saturno y a las cuales la existencia de Gornayur Jarjar había sido adaptada por la naturaleza. Al terminar todos esos preparativos, al cabo de un jru, nos pusimos en camino en dirección al planeta Marte, a donde llegamos sin problemas. Y allá, como Marte tiene casi la misma atmósfera que Saturno, el amigo de mi esencia Gornayur Jarjar se aclimató muy rápido y acabó por sentirse casi a sus anchas. Durante su estancia en Marte fue cuando él inventó ese tescuano, o como habrían dicho tus favoritos, ese telescopio que iba a hacer mi observatorio tan célebre en el universo entero. El tescuano construido por él es realmente una maravilla de inteligencia eseral, pues aumenta hasta 7.285.000 veces la visibilidad de las concentraciones cósmicas lejanas, tanto en el transcurso de ciertos procesos que sufren las sustancias cósmicas en las atmósferas que circundan a casi todas esas concentraciones, como en el transcurso de los procesos que sufre el eternorclino en los espacios interatmosféricos. Ese tescuano me daba a veces toda posibilidad de observar desde mi casa en Marte casi todo lo que sucedía, en el curso del proceso llamado movimiento sistemario general, en las partes de la superficie de los demás planetas de ese sistema solar que se encontraban en ese momento en el campo de mi observatorio. Pues bien, querido hijo mío, un día en que Gornayur Jarjar, cuando era mi huésped, observaba conmigo la existencia de tus favoritos, notamos por casualidad un hecho que fue entre nosotros objeto de un serio intercambio de opiniones acerca de los seres tricéntricos de tu original planeta. El resultado de ese intercambio de opiniones fue que me comprometí a bajar a la superficie de ese planeta para capturar cierta cantidad de seres, llamados allí monos, y llevarlos a Saturno para, con ellos, realizar ciertos experimentos concluyentes relativos al hecho que nos había sorprendido. En ese punto de su relato le trajeron a Belcebú un Leituchan-Bros, especie de placa metálica en la cual se registra el texto del heterograma recibido. Le basta entonces al destinatario aplicarlo contra su órgano de percepción auditiva para escuchar lo que se le quiere comunicar. Tras haber escuchado así el contenido del Leituchan-Bros, Belcebú se volvió hacia su nieto y le dijo:
Ya ves, hijo mío, qué coincidencias hay en nuestro universo. Ese heterograma concierne precisamente a tus favoritos y a los seres monos a los cuales acabo de aludir. Me llega del planeta Marte y me informa, entre otras cosas, que los seres tricéntricos del planeta Tierra están nuevamente desconcertados por lo que llaman la cuestión de los monos. Quiero que sepas a ese respecto que un curioso factor, que también se debe a su anormal existencia eseral, se ha cristalizado hace ya mucho tiempo en la presencia de esos extraños seres tricerebrales que aparecen y existen en el planeta Tierra, y el funcionamiento de ese factor se intensifica periódicamente para engendrar en su presencia un creciente impulso, bajo la acción del cual nace en ellos el deseo de saber, cueste lo que cueste, si son ellos los que descienden de los monos o son los monos los que descienden de ellos. A juzgar por ese heterograma, la cuestión conmueve particularmente esta vez a aquellos de los seres bípedos de allá que pueblan un continente llamado América. Aun cuando esa cuestión siempre les haya preocupado más o menos, se convierte a veces por tiempo bastante largo en el tema del día, como ellos mismos dicen. Recuerdo perfectamente la primera efervescencia de ánimos respecto al origen de dichos monos, en tiempos cuando su centro de cultura, según su expresión favorita, era el país de Tikliamuish. Esa efervescencia de ánimos fue provocada por las sofisticaciones de un sabio de nueva formación de nombre Menitkel. Ese Menitkel se convirtió en sabio primero porque su infecunda tía era lo que llaman una excelente casamentera y frecuentaba asiduamente a algunos seres detentadores de poder. Y segundo porque a la edad en que él alcanzó el umbral del ser de un hombre responsable, recibió como regalo para su cumpleaños un libro titulado Manual de los buenos modales y de la redacción de esquelas amorosas. Y como la herencia que le había dejado su tío, ex propietario de una casa de empeños, le había asegurado una amplia independencia material y, por consiguiente, una completa libertad, él escribió entonces, por ociosidad, un grueso libro científico en el cual cocinó toda una teoría sobre el origen de aquellos monos, apoyada en variadas pruebas lógicas. Pero claro está, en pruebas lógicas, tales como se conciben y se cristalizan en la sola razón de los originales que te interesan. Aquel Menitkel probaba, con sus teorías, que sus compadres los monos descendían ni más ni menos de lo que llaman los hombres vueltos al estado salvaje. Los demás seres terrestres de esa época creyeron ciegamente, como ya se les había hecho propio y sin ninguna crítica de su esencia, a ese sobrinillo de su tía, y luego la cuestión que preocupaba a la extraña razón de sus favoritos se convirtió en objeto de imaginaciones y disputas, y se quedó así hasta el séptimo gran proceso planetario periódico de destrucción mutua. Esta idea funesta hasta fijó en el instinto de la mayoría de esos desdichados un factor tiránico anormal que suscitó en su presencia general el sentimiento engañoso de que esos seres monos eran seres sagrados. Ese factor anormal de impulso sacrílego, pasando por herencia de generación en generación, ejerce hoy todavía su acción sobre el instinto de numerosos seres. En cuanto a la idea misma, idea mentirosa introducida ya por ese retoño de casa de empeños, se mantuvo casi 2 de sus siglos y se convirtió en parte integrante de la razón de la mayoría de ellos. Solo los diversos acontecimientos provenientes del séptimo proceso planetario general de destrucción mutua, que duró casi medio siglo, la borraron poco a poco, hasta hacerla desaparecer completamente de su presencia. Pero cuando su cultura se concentró en el continente que lleva el nombre de Europa, y cuando regresó al tiempo en que la original enfermedad de allá, buscarle 3 pies al gato, debía manifestarse según su máxima intensidad, ya que estaba sometida desde hacía mucho tiempo a la ley cósmica fundamental del Heptapaparashinoi, según la cual esas variaciones de intensidad deben igualmente responder a cierta periodicidad, esa cuestión de los monos, a saber, cuál desciende del otro, surgió entonces de nuevo, para gran pensar de los seres tricerebrales de todo el universo, y tras cristalizarse se convirtió en parte integrante de la razón anormal de tus favoritos. Esa cuestión de los monos rebotó una vez más bajo el impulso de un ser sabio y de uno grande, naturalmente, pero de un sabio de muy nueva formación que llevaba el nombre de Darwin. Y ese gran sabio, basando su teoría como siempre en la lógica de ellos, se puso a probar justo lo opuesto de lo que había probado Menitkel, es decir,
que eran ellos quienes descendían de esos señores, los monos. En lo que concierne a la realidad objetiva de las dos teorías de esos grandes sabios terrestres, me viene a la memoria una sabia sentencia de nuestro venerable Mulay Nasar Eddin. Les ha sonreído la suerte a los dos, pues han logrado encontrar a la auténtica madrina de la incomparable Sherezade en un viejo montón de estiércol. En todo caso, acuérdate bien que desde hace siglos esa cuestión, entre otras igualmente efímeras, constituye un tema permanente para ese pensar que tus favoritos consideran como la manifestación superior de la razón. A mi modo de ver, tus favoritos habrían recibido una respuesta perfectamente justa a la cuestión que no ha dejado de agitarlos, la del origen de los monos, si hubieran sabido aplicarle con acierto, también esta vez, una de las sentencias de nuestro querido Mulay Nasser Eddin, quien decía en muchas ocasiones, en el origen de todo malentendido, no busquen jamás sino a la mujer. Si hubieran sabido aprovechar ese sabio método a fin de resolver la enigmática cuestión, habrían quizás acabado por darse cuenta de la procedencia de sus compadres. Siendo la cuestión de la genealogía de esos monos efectivamente de lo más complicado y de lo más singular, informaré a tu razón sobre ella en todos los aspectos posibles. En realidad, no son ellos quienes descienden de los monos, ni los monos quienes descienden de ellos, sino que en el origen de esos monos, pues eso va en el caso presente así como en todos los demás malentendidos de allá, uno encuentra una vez más a sus mujeres. Quiero que sepas primero que ninguno de esos seres monos de formas exteriores variadas que surgen hoy día en la Tierra existía todavía antes de la segunda perturbación traspalniana. Es sólo a partir de ese desastre cuando comienza la genealogía de su especie. En el origen de esa malhadada especie, al igual que en la de todos los demás hechos más o menos graves, en el sentido objetivo de la palabra, que se producen en la superficie de ese desafortunado planeta, se hallan dos principios totalmente independientes el uno del otro. El primero de ellos consiste siempre en esa misma imprevisión de ciertos muy grandes y muy santos individuums cósmicos, y el segundo, una vez más, en las condiciones anormales de existencia seral ordinaria establecidas por ellos. De hecho, cuando ocurrió la segunda perturbación traspalniana, una cantidad de grandes y pequeños tierras firmes se hundieron junto con su principal continente, la Atlántida, en las profundidades de ese desafortunado planeta, y en su lugar aparecieron nuevas tierras. Estos desplazamientos, que se efectuaron en el espacio de algunos de sus días en diversas partes de la presencia general de la Tierra, fueron acompañados de reiterados temblores de planeta y de manifestaciones que no podían dejar de provocar el terror en la conciencia y en las sensaciones de los seres de toda especie. En ese período, numerosos seres tricerebrales de entre tus favoritos, en compañía de seres de otras formas unicerebrales y bicerebrales, que al igual que ellos habían quedado por casualidad sanos y salvos, llegaron a tierras firmes nuevamente formadas en lugares que les eran completamente desconocidos. Fue entonces cuando un gran número de esos extraños seres tricerebrales ketchupmartianos, de sexo activo y pasivo, o como dicen ellos, un gran número de hombres y de mujeres, debieron existir durante varios de sus años apartados los unos de los otros, es decir, privados del sexo opuesto. Antes de seguir narrándote cómo se produjo todo eso, te hablaré detalladamente de la sustancia sagrada, resultado final de las transformaciones evolutivas de todo alimento seral que se constituye en la presencia de todo ser, sin distinción de sistema de cerebros. Esa sustancia sagrada que se elabora en la presencia de todos los seres se llama casi en todas partes Sexoyehari. En el planeta Tierra, tus favoritos le dan el nombre de esperma. Debido a la provisión todo misericordiosa y al mandamiento de nuestro Padre Creador común, y de acuerdo con la realización de la gran naturaleza, esa sustancia sagrada se forma en la presencia de todos los seres, sin distinción de sistema de cerebro, ni de revestimiento exterior, a fin de que todos cumplan consciente o automáticamente, por su intermedio, con la parte de su deber seral que consiste en la continuación de la especie. Pero en la presencia de los seres tricerebrales, ésta se constituye también a fin de que ellos la transformen conscientemente para su propio ser, revistiendo con ella sus cuerpos serales superiores. Antes de la segunda perturbación traspalniana, que los seres tricerebrales contemporáneos definen con las palabras desastre del continente Atlántida,
En el tiempo en que diversas consecuencias de las propiedades del órgano Kundabuffer empezaban a cristalizarse en sus presencias, apareció poco a poco en ellos un impulso eseral que se hizo más tarde dominante. Ese impulso se llama hoy placer, y para satisfacerlo, llegaron hasta el punto de existir de una manera indigna de seres tricéntricos, es decir, que la mayoría de ellos poco a poco usa la expulsión de esa sustancia eseral sagrada para la exclusiva satisfacción de ese impulso. Así que, hijo mío, la mayoría de los seres tricerebrales del planeta Tierra provocó desde entonces el proceso de expulsión de esa sustancia continuamente elaborada en ellos fuera de los períodos normalmente establecidos por la gran naturaleza, conforme a la organización de los seres, con el único fin de la continuación de su especie. Y, como la mayor parte de ellos había dejado igualmente de emplearla conscientemente para el revestimiento de sus cuerpos eserales superiores, resultó que cuando no la eliminaban por unos medios que se les habían convertido mecánicos en aquel tiempo, experimentaban naturalmente un estado llamado Shirkli-Limana, lo que ellos mismos habrían expresado con las palabras no estar a sus anchas, es decir, todo lo que invariablemente va acompañado de un sufrimiento mecánico. Tú me recordarás en un momento oportuno que te explique con detalles todo lo que concierne al período al que aludí, el cual fue establecido por la naturaleza para que los seres de diversos sistemas de cerebros realicen el proceso normal de utilización de los exoehari con vistas a la continuación de la especie. Pero esos seres no son, al igual que nosotros, sino seres quechapmandianos, en los cuales la eliminación normal de esa sustancia sagrada que se constituye en ellos de una manera constante debe efectuarse exclusivamente con el sexo opuesto, cuando la utilizan para la continuación de la especie por medio del proceso sagrado, el muerno. Pero esos seres tricerebrales, escapados por casualidad del desastre, ya no tenían la costumbre de usar esa sustancia para el revestimiento de los cuerpos superiores, y como ya existían en aquel tiempo de una manera indigna de seres tricéntricos, cuando fueron obligados a mantenerse durante varios de sus años separados de los seres del sexo opuesto, comenzaron a recurrir para la expulsión de la sustancia sagrada Exoyahari a diversos procedimientos contra natura. Los seres de sexo masculino recurrieron a procedimientos contra natura llamados Murdurten y Androperasti, anomalías llamadas en el planeta Tierra onanismo y pederastia, y eso les satisfizo completamente. En cuanto a los seres tricerebrales de sexo pasivo, o como ellos mismos los llaman, sus mujeres, esos procedimientos contra natura no les satisficieron plenamente, y las pobres mujeres huérfanas de aquel tiempo, ya mucho más astutas y más inventivas que los hombres, se pusieron a buscar a seres de otras formas para acostumbrarlos a convertirse en sus parejas. Y fue después de tales juegos de parejas cuando apareció en nuestro universo una especie de seres que no eran, como hubiera dicho nuestro querido Mulay Nasar Eddin, ni carne ni pescado. Pero, en cuanto a la posibilidad de esa fusión anormal de dos exoeharis heterogéneos para la concepción y la formación de un nuevo cuerpo planetario de ser, debo además explicarte esto. En el planeta Tierra, tal como los demás planetas de nuestro universo, poblados de seres quechapmartnianos, es decir, de seres tricerebrales cuyo exoeharis sagrados deben absolutamente constituirse en la presencia de dos sexos distintos e independientes, la diferencia capital entre esos exoeharis de sexos opuestos, por ejemplo, en el hombre y en la mujer, es la siguiente. En la formación del exoehari constituido en la presencia de los seres de sexo masculino participa la santa fuerza afirmativa o positiva del triamacicamo sagrado, mientras que en la formación del exoehari de sexo femenino participa la santa fuerza negativa o fuerza de resistencia de la misma ley sagrada. Gracias a la todo misericordiosa previsión del Padre de todo cuanto existe en el universo, y según su mandamiento, conforme al orden general de la Gran Madre Naturaleza, en el curso del proceso que se efectúa entre dos seres de sexo diferente y que se llama proceso del emuarno sagrado, en ciertas condiciones circundantes y con la participación de la tercera fuerza santa, localizada separadamente del triamacicamo sagrado, la fuerza de conciliación, la fusión de los dos exoeharis constituidos en esos dos seres independientes da origen al principio de formación de un nuevo ser. Una fusión tan anormal de dos exoeharis heterogéneos no se hizo posible en ese caso sino en virtud de una ley cósmica llamada ley de afinidad del conjunto de las vibraciones,
Ley parecida después de la segunda perturbación transpalniana sufrida por ese desafortunado planeta y cuya acción prosigue todavía en su presencia general. Importa decirte, respecto a la ley cósmica que acabo de mencionar, que dicha ley apareció y se mantuvo en el universo después de la modificación que aportó nuestro creador a la ley fundamental sagrada del Triamazicamno, con el objeto de convertir a Aeropas en inofensivo. Es decir, después de que los santos elementos de esa ley, hasta entonces totalmente independientes, fueron sometidos a fuerzas extrínsecas. Por otra parte, no comprenderás esa ley cósmica en todas sus frases, sino cuando te haya explicado detalladamente, tal como te lo prometí, todas las leyes capitales de la creación del mundo y de la existencia del mundo. Quiero que sepas, mientras tanto, a propósito de este asunto, que en virtud de la ley cósmica mencionada, en ningún planeta de nuestro gran universo dotado de una existencia normal, el Exoehari, que se constituye en las presencias de los seres tricerebrales poseedores de órganos preceptores y transformadores para la localización de la santa parte afirmativa del triamaticamo sagrado, es decir, en la presencia de seres quechapmartianos de sexo masculino, jamás puede fusionarse con el Exoehari, que se constituye en la presencia de los seres quechapmartianos bicerebrales de sexo opuesto. Por el contrario, el Exoehari, que se constituye en los seres tricerebrales quechapmartianos de sexo femenino, puede a veces, cuando la conjunción de fuerzas cósmicas se hace de acuerdo con una combinación particular bajo la acción de esa misma ley de afinidad del conjunto de las vibraciones y en ciertas condiciones circundantes, fusionarse perfectamente con el Exoehari, que se constituye en los seres bicerebrales quechapmartianos de sexo masculino, pero esta vez en calidad de factor activo del proceso de realización del triamacicamno sagrado fundamental. Resumiendo, durante esos terribles años, se produjo en tu planeta un fenómeno muy raro del universo, es decir, que hubo fusión de los exioeharis de dos seres quechapmartianos de sexo opuesto y de sistemas de cerebros diferentes, fusión que fue la causa de la aparición de los antepasados de esos malentendidos de seres terrestres, llamados hoy monos, que casi no dan descanso a tus favoritos, llegando de vez en cuando hasta a perturbar completamente su extraña razón. Una vez pasado este terrible período, cuando un proceso relativamente normal de existencia ordinaria fue restablecido en tu planeta, y cuando tus favoritos de los dos sexos se encontraron de nuevo y vivieron juntos nuevamente, la continuación de la especie de esos seres monos se efectuó desde entonces entre semejantes. Y si la continuación de la especie de esos seres monos surgidos anormalmente allá pudo proseguir entre semejantes, se debe a que la concepción de los primeros de esos seres anormales se realizó según las mismas condiciones exteriores que he mencionado, y gracias a las cuales se determina la presencia de los futuros seres quechapmartianos de sexo activo o pasivo. El resultado más interesante de esa manifestación demasiado normal de los seres tricerebrales de tu planeta es el hecho de que actualmente existen allá numerosas clases de descendientes de esos seres monos de variadas formas exteriores. Además, cada una de esas diferentes clases tiene una semejanza muy sorprendente con una u otra de las formas de los seres cuadrúpedos bicerebrales que existen todavía hoy. Y esto se debe al hecho de que en el curso de la fusión que dio origen a la aparición de los antepasados de esos monos, el exoehari de los seres tricerebrales quechapmartianos de sexo femenino se unió al exoehari activo de los más diversos seres cuadrúpedos que hoy existen todavía. Y en efecto, hijo mío, tras haber encontrado en el curso de los viajes que hice durante mi última estancia personal en el planeta Tierra las diversas especies independientes de monos, y tras haberlos observado debido a un hábito arraigado en mi esencia, constaté con toda evidencia que el conjunto del comportamiento exterior de cada familia distinta de esos monos actuales, lo que se llama sus actitudes automáticas y hasta los rasgos de sus caras, se encuentran exactamente en la presencia integral de diversos seres cuadrúpedos normales de allá. En cuanto a sus rasgos psíquicos, son, por el contrario, en todas las familias distintas de esos monos, completamente idénticos, hasta en los más ínfimos detalles, a los rasgos del psiquismo de los seres tricerebrales de sexo femenino de allá. En ese punto de su relato, Belcebú hizo silencio. Tras una larga pausa, apareció en sus labios una sonrisa que tenía manifiestamente un doble sentido. Miró a su querido Hassin y sin dejar de sonreír continuó. El texto del heterograma que acabo de recibir señala además que, para concluir con este asunto, es decir, para determinar quién desciende de otro,
el mono del hombre o el hombre del mono, los graciosos de tus favoritos hasta han resuelto meterse en experimentos científicos, y que algunos de ellos han ido a ese efecto al continente de África donde abundan esos monos, para traer la cantidad necesaria de ellos para sus investigaciones científicas. A juzgar por ese heterograma, esos seres del planeta Tierra que te interesan se dedican así una vez más a una de sus excentricidades habituales. De acuerdo con todo lo que he aprendido sobre ellos por mis observaciones, preveo desde ahora que ese experimento científico les interesará también en el más alto grado, claro está, a los demás favoritos tuyos de allá, y servirá por cierto tiempo de materia prima a su extraña razón para discusiones y disputas interminables. Lo cual está además perfectamente dentro del orden de las cosas allá. En lo que respecta al experimento científico que se proponen hacer con los monos traídos de África, puedo adelantar con toda certeza que su primera parte se desarrollará en todo caso con gran éxito para ellos. Y se desarrollará con gran éxito para ellos, ya que los monos, como seres nacidos de lo que se llama un resultado titilariano, tienen por naturaleza una marcada tendencia a ocuparse de la titilación, y uno puede estar seguro de que desde ahora pondrán de su parte, secundando con todas sus fuerzas a tus favoritos en sus experimentos científicos. En cuanto a los seres de allá que se preparan a realizar dicho experimento científico y al provecho que pueden sacarle sus semejantes, los demás seres tricerebrales, uno puede figurárselo a recordar esa profundamente sabia sentencia de nuestro venerable Mulay Nasar Eddin: feliz sea el padre cuyo hijo se ocupa de asesinato y rapiña. No tendrá tiempo de darle lecciones sobre el capítulo de la titilación. A propósito, hijo mío, creo que aún no te he dicho por qué ni por quién soy informado a veces por heterograma, desde mi salida del sistema solar Ors, de los acontecimientos importantes que suceden en los diversos planetas de ese sistema, y entre ellos, claro está, tu planeta Tierra. ¿Recuerdas que te dije que el responsable de mi primer descenso en persona a la superficie de tu planeta fue un joven ser de nuestra tribu, que después no quiso quedarse allá más y regresó con nosotros al planeta Marte, donde se reveló más adelante como un excelente gobernador para todos aquellos de nuestros semejantes que residen en el planeta Marte, antes de llegar a serlo para todos los seres de nuestra tribu que existen todavía por diversas razones en ciertos planetas del sistema Ors? Ahora bien, hijo mío, al dejar ese sistema le regalé mi famoso observatorio con todo lo que contenía. En reconocimiento, él se comprometió por su parte a tenerme al corriente año tras año, según el cálculo de tiempo del planeta Marte, de todos los acontecimientos de importancia que se produjeran en los planetas de ese sistema. Actualmente me informa con la mayor puntualidad de los acontecimientos importantes que suceden en todos los planetas donde se desarrolla una existencia eseral, y conociendo mi profundo interés por los seres tricéntricos pobladores de tu planeta Tierra, se esmera, como lo veo ahora, en suministrarme informaciones relativas a todas sus manifestaciones y en darme así la posibilidad de mantenerme al corriente de todo el proceso de existencia ordinaria de esos seres tricerebrales, pese a que me encuentro, en este momento, a distancia inaccesible hasta de los infinitamente livianos pensamientos de ellos. Ese gobernador extrae, igualmente, las diversas informaciones que comunica acerca de los seres tricerebrales del planeta Tierra, ya sea de las observaciones que hace de ellos por medio del gran tescuano que le dejé, ya sea de entre las informaciones que a su vez le comunican los tres seres de nuestra tribu que eligieron quedarse para siempre en el planeta Tierra y que poseen actualmente los tres en el continente de Europa sólidas empresas independientes indispensables a todo ser existente allá en las condiciones presentes. Uno de ellos tiene una gran ciudad, en una gran ciudad un establecimiento de pompas fúnebres. El segundo dirige en otra gran ciudad un negocio de transacciones matrimoniales y divorcios. Y el tercero es propietario de numerosas agencias y sucursales que ha fundado en diversos centros para lo que se llama casas de cambio. Pero ese heterograma, hijo mío, me ha alejado mucho de mi relato. Volvamos a nuestro primer tema. Así pues, en el curso de ese cuarto vuelo al planeta Tierra, nuestra nave Ocasión descendió al mar llamado Mar Rojo. Lo habíamos escogido ante todo porque bañaba por el este el continente llamado Grabonse, al cual quería ir yo, y al que hoy llaman África, donde los seres monos que yo necesitaba eran mucho más numerosos que en las otras partes de tierra firme de la superficie de tu planeta. Luego, porque convenía muy particularmente en ese periodo, para el fondeo de nuestra nave Ocasión, pero sobre todo porque estaba cerca del país actualmente llamado Egipto, que tenía entonces el nombre de Nilia, donde todavía existían en ese periodo los seres de nuestra tribu que habían deseado quedarse en ese planeta y con cuya ayuda quería yo capturar los monos. Pues bien,
Cuando descendimos al Mar Rojo, dejamos la nave Ocasión para navegar en Ipropendenkai hacia la orilla. Desde allí alcanzamos a lomo de camello la ciudad donde residían los nuestros y que entonces era la capital del futuro Egipto. Dicha capital llevaba el nombre de Tebas. El primer día de mi llegada a la ciudad de Tebas, uno de los seres de nuestra tribu que allí habitaba me dijo, entre otras cosas, en el transcurso de la conversación, que los seres terrestres de ese país habían inventado un nuevo sistema para observar desde su planeta las demás concentraciones cósmicas que estaban construyendo las obras necesarias para su realización, y que las incomparables comodidades y posibilidades ofrecidas por ese nuevo sistema no tenían, al decir de todos, precedentes en la Tierra. Luego me expuso todo lo que había visto por sus propios ojos, y de inmediato me vi muy interesado porque al oírle describir ciertos detalles de ese nuevo edificio, me parecía que esos seres terrestres quizás habían encontrado allí un medio de vencer la incomodidad que tanto había buscado yo suprimir en esos últimos tiempos, mientras terminaban de construir mi observatorio en el planeta Marte. Así que decidí dejar para más tarde la realización de mi primera intención, que era la de ir inmediatamente más lejos, al sur del continente, a fin de capturar allí los monos necesarios. Y resolví llegar antes al lugar mismo donde se levantaban el edificio para visitarlo detenidamente y darme cuenta por mí mismo de qué se trataba. Entonces, al día siguiente de mi llegada a la ciudad de Tebas, acompañado, claro está, de nuestro Ajún, tomé como guía a un ser de nuestra tribu que tenía ya muchos amigos ahí, entre los cuales se contaba el principal constructor de dicho edificio, y descendí en lo que se llama un churretef, por el gran río que lleva el nombre de Nilo. Cerca del lugar donde ese río se vierte en una gran extensión saliacuria piana, encontramos en vías de ser terminados esos edificios de arte, varios de los cuales me interesaban. La localidad misma donde efectuaban los trabajos de construcción de ese nuevo observatorio, como ellos lo llamaban, así como de varios otros edificios construidos para el bienestar de su existencia, se llamaba entonces Abazlín. Algunos años más tarde, fue llamada Caironana. Hoy se llama simplemente las afueras de la ciudad del Cairo. Los edificios de arte en cuestión habían sido comenzados mucho tiempo antes de mi cuarto vuelo a la Tierra por un faraón, nombre que daban a sus emperadores los seres de allá. Y ahora en mi primer viaje a esa región estaban terminándolo su nieto, otro faraón. El observatorio que me interesaba no estaba aún terminado, pero ya se podía realizar observaciones sobre la visibilidad de las concentraciones cósmicas y estudiar allí los resultados que daban esas concentraciones, así como la acción recíproca de sus resultados. En ese periodo, en la Tierra, los seres de allá que se dedicaban a esas observaciones y esas investigaciones eran llamados astrólogos. Pero más tarde, una vez fijado definitivamente su enfermedad psíquica llamada buscarle tres pies al gato, enfermedad que hizo decaer tanto a esos mismos especialistas que, más que para especialistas, servían apenas para dar nombres a las concentraciones cósmicas lejanas, terminaron por llamarlos astrónomos. La diferencia de valor y de razón de ser para sus allegados entre los profesionales de entonces y los que se dedican hoy en cierto modo a las mismas ocupaciones puede hacerte evidente la caída constante del grado de cristalización de los datos que engendran el sano pensar lógico que tus favoritos, como seres tricerebrales, deben tener en sus presencias. Por esto es que creo necesario explicarte esa degradación y ayudarte a tener de ella una comprensión aproximada. En aquel tiempo, los seres terrestres y cerebrales de edad responsable, a quienes los demás llamaban astrólogos, además de las observaciones e investigaciones que hacían sobre diversas otras concentraciones cósmicas, con vistas a una extensión minuciosa de esa rama de su ciencia, tomaban para sí mismos, en lo que se refería a sus allegados, varias otras obligaciones determinadas de la esencia. Entre las principales de estas obligaciones se encontraba la que consistía en dar, tal como hacen nuestros trilizneres, consejos a todas las parejas de sus fieles, como se decía entonces, acerca del tiempo y de la forma del proceso sagrado del muarno, según sus tipos, con vistas a una concepción deseable y conforme de sus resultados. Después, una vez realizados esos resultados, o como ellos decían, esos recién nacidos, debían elaborar su Obleikuinerish, es decir, lo que tus favoritos contemporáneos llaman un horóscopo, a base de ese Obleikunerish. Asumían luego el cargo, ya fuesen ellos mismos o sus responsables, tantes de guiarlos, primero durante todo el tiempo de su formación hacia una existencia responsable, luego durante el proceso de esa existencia misma, y de darles todas las indicaciones necesarias teniendo igualmente en cuenta las leyes cósmicas, constantemente elucidadas por ellos, relativas a la acción de los resultados de otras grandes concentraciones cósmicas sobre el proceso de existencia xeral de los seres de todos los planetas.
Sus indicaciones y consejos preventivos consistían en lo siguiente. Apenas una función se hallaba desarmonizada o estaba a punto de serlo, en la presencia de un ser entre sus fieles, éste se dirigía al astrólogo del barrio. Entonces, según el Norish y elaborado, y las variaciones de los procesos atmosféricos, variaciones suscitadas por la acción de los demás planetas de su sistema solar, tales como él las preveía en sus cálculos, el astrólogo le indicaba cómo debía comportarse en relación con su cuerpo planetario en tales periodos determinados del movimiento crepuscular de su planeta. Por ejemplo, en qué direcciones acostarse, cómo respirar, qué movimientos efectuar preferentemente, qué tipos de seres evitar frecuentar y otras múltiples prescripciones de ese género. Además, cuando cada uno de esos seres alcanzaba el séptimo año de su existencia, le atribuía siempre según Oblequy-Neirish el ser de sexo opuesto que le correspondía, con vistas al cumplimiento de uno de los más importantes deberes serales, la continuación de la especie. En otras palabras, como dirían tus favoritos, él le asignaba una mujer o un marido. Hay que hacerles justicia a tus favoritos de ese periodo. Mientras esos astrólogos existieron entre ellos, siguieron estrictamente sus consejos, y los esposos solo se unían de acuerdo con sus indicaciones. De modo que los esposos se correspondían siempre según su tipo, casi tan exactamente como ellos se corresponden en todos los planetas poblados de seres quechapmagnianos. Por muy alejados que estuviesen de entrever muchas verdades cósmicas autocráticas, los antiguos astrólogos terrestres lograban esas selecciones porque al menos conocían perfectamente las leyes de la acción de los diversos planetas de su sistema solar sobre los seres pobladores de su propio planeta, es decir, conocían la acción de esos planetas sobre el ser durante su concepción, desde el punto de vista de su formación futura, y luego durante el periodo de completa adquisición del ser de un ser responsable. Gracias a la experiencia adquirida por la práctica en el transcurso de largos siglos y transmitida de generación en generación, ellos ya sabían cuáles eran los tipos de sexo pasivo que correspondían a los tipos de sexo activo, de modo que las parejas seleccionadas según sus indicaciones se correspondían casi siempre, contrariamente a lo que sucede hoy, cuando las parejas se forman casi siempre entre tipos que para nada se convienen, lo cual hace que en el curso de toda la duración de su existencia, casi la mitad de su vida interior, como dicen ellos, refleja lo que nuestro venerable Mulay Nasar Eddin expresa en las siguientes palabras. Qué buen marido, qué buena esposa, cuando el mundo interior de uno y otro no está atiborrado del constante vociferar de su mirar. En todo caso, hijo mío, si los astrólogos hubieran subsistido allá, habrían adquirido a la larga tal experiencia que la existencia de los seres de ese desafortunado planeta habría llegado hoy, por poco que fuese, a parecerse, por lo menos con respecto a la familia, a la de los seres que les corresponden los demás planetas de nuestro gran universo. Pero tus favoritos, sin siquiera tomarse el tiempo de aprovecharla, echaron esa costumbre beneficiosa para el proceso de su existencia, como lo hacen además con todas sus buenas adquisiciones, a los glotones cochinos de nuestro venerable Mulay Nasar Eddin. Sus astrólogos comenzaron a decaer, igualmente como siempre sucede allá, para terminar por desaparecer completamente. Cuando suprimieron definitivamente la función de esos astrólogos, aparecieron en su lugar otros profesionales de la misma rama, pero reclutados esta vez entre los seres sabios de nuestra formación, que también pretendieron dedicarse a la observación y al estudio de los resultados engendrados por diversas grandes concentraciones cósmicas y de su acción sobre la existencia de los seres de su planeta. Pero los seres ordinarios que trataban a esos profesionales no tardaron en notar que sus observaciones y estudios consistían simplemente en inventar nombres para diversos soles y planetas lejanos sin ningún significado para ellos, tal como existen por millares en el universo, así como medir supuestamente de una manera conocida solo por ellos y que constituía su secreto profesional, la distancia comprendida entre unos puntos cósmicos que ellos veían desde su planeta a través de esos juguetes infantiles que también ellos llaman telescopios y les dieron entonces el nombre de astrónomos. Y ahora, hijo mío, ya que estamos hablando de esos ultrafantaseadores contemporáneos, no estaría mal iluminar tu razón respecto a su importancia real tan altamente estimada por tus favoritos. Debes conocer ante todo la existencia de algo que se realizó para esos tipos terrestres, tal como siempre se realiza por sí mismo para toda unidad cósmica, a fin de servir de factor inicial de comprensión a todo ser dotado de razón objetiva que trata de explicarse el sentido y la razón de ser de tal resultado cósmico dado. Ese algo que sirve de factor inicial para evaluar la importancia de estos tipos terrestres contemporáneos es un mapa extravagante al cual ellos mismos dieron inconscientemente, claro está, el nombre de mapa inventario de los espacios celestes.
No tenemos necesidad de sacar otras conclusiones lógicas de ese factor inicial, especialmente realizado para ellos. El solo nombre de este mapa basta para demostrar que las indicaciones que lleva no pueden ser más que relativas, ya que, dados los medios de los cuales disponen, ellos no pueden ver desde sus planetas, aun rompiéndose su respetable cabeza sobre unos nombres inventados y unos cálculos efectuados sobre la base de diversas categorías de medidas, más que los únicos soles y planetas cuyo curso de caída para su felicidad no varía muy rápido en relación a la suya, y les da así la oportunidad de observarlos durante largo tiempo, si se tiene en cuenta, naturalmente, la brevedad de su propia existencia, y cómo ellos expresan con énfasis de anotar su posición. En todo caso, hijo mío, sean cuales sean los resultados de la actividad de esos representantes actuales de la ciencia, no debes tenerles rencor. Aunque no son de ningún provecho para tus favoritos, tampoco les hacen gran daño. De todos modos, bien tienen que ocuparse en algo. Por algo es que usan lentes de fabricación alemana y batas hechas en Inglaterra. Y después de todo, dejémoslos con sus trabajitos. Que el Creador sea con ellos. Si no, acabarían como la mayoría de los tipos originales de allá, que también se ocupan de altas materias, poniéndose a fin de matar el tiempo a presidir la batalla de 5 contra 1. Y se sabe que los seres que se dedican a ese ejercicio emiten siempre vibraciones muy malsanas para quienes los rodean. Bueno, basta. Dejemos en paz a esos titiladores terrestres contemporáneos y volvamos a nuestro tema interrumpido. Antes de continuar describiéndote el referido observatorio y los otros edificios, erigidos por el bien de la existencia Seral, y como el poder consciente que se manifestaba en la creación de esos edificios de arte que vi con mis propios ojos, y que no los hubo parecidos ni antes ni después de ese periodo, era igualmente un resultado de las adquisiciones de los seres tricerebrales ordinarios, miembros de la sociedad sabia de los aidaneses constituida en la Atlántida, antes de la segunda gran catástrofe terrestre. Lo mejor será, pienso yo, contarte, aunque sea brevemente, la historia de esa sociedad científica realmente grande. Es absolutamente indispensable que estés informado de ello, porque es de suponer que me será más de una vez necesario, durante las explicaciones futuras sobre los seres tricerebrales que te agradan, referirme a esa sociedad de seres sabios de allá. Y si debo relatarte la historia del advenimiento y existencia de esa sociedad en el continente de Atlántida, es también para hacerte comprender que si ciertos seres tricerebrales logran algo en tu planeta, gracias a los pardoldeveres estelares, es decir, gracias a su labor consciente y a sus sufrimientos voluntarios, no solamente sacan provecho de lo que han adquirido para el bien de su propio ser, sino que cierta parte de ello se transmite, como ocurre entre nosotros, por herencia, para convertirse en el patrimonio de sus descendientes directos. Puedes darte cuenta de este resultado conforme a las leyes por el hecho de que, pese a las condiciones anormales de existencia seral ordinaria que se habían establecido poco antes de la desaparición de la Atlántida, las cuales empeoraron después de la segunda gran catástrofe, hasta tal punto que todo poder de manifestación de las posibilidades propias de la presencia de todo ser tricerebral fueron pronto definitivamente triturado en ellos, esas adquisiciones científicas pudieron, sin embargo, transmitirse mecánicamente por herencia, al menos en parte a su descendencia lejana. Debo decirte ante todo que me enteré de ese asunto por lo que llaman un teleoguinara, como los que también se encuentran en la atmósfera de tu planeta Tierra. Quizá tú no sabes todavía exactamente lo que es un teleoguinara. Trata, pues, de transmutar en las partes apropiadas de tu presencia general las informaciones relativas a esa relación cósmica. Un teleoguinara es una idea materializada o un pensamiento que, después de su aparición, subsiste casi eternamente en la atmósfera del planeta en el cual ha surgido. El teleoguinara está constituido por la calidad de contemplación eseral que sólo poseen y pueden realizar los seres tricerebrales que han revestido en sus presencias sus cuerpos eserales superiores y que han llevado el perfeccionamiento de la razón de esas partes eserales superiores hasta el grado del martofai sagrado. Una serie continua de ideas eserales, así materializadas, relativas a un suceso cualquiera, se llama cinta corcáptil de pensamiento. Las cintas corcáptiles de pensamiento concernientes a la historia de la aparición de la sociedad sabia de los aitaneses fueron, como lo supe mucho más tarde, fijadas intencionalmente por un tal Asuchilón, hoy santo individuum eterno, que revistió la presencia general de un ser tricerebral de nombre Tetetos, surgido precisamente en el continente de la Atlántida y que existía ya 4 siglos antes de la segunda gran perturbación transpalniana. Esas cintas corcáptiles de pensamiento jamás son destruidas mientras existe en el planeta el mismo ritmo de movimiento que en el momento de su aparición.
No están sujetas a ninguna de las transformaciones, sea cual sea su causa cósmica, a las que están sometidas periódicamente todas las demás sustancias y cristalizaciones cósmicas. Y sea cual fuera el tiempo transcurrido, todo ser tricerebral que haya adquirido en su presencia el poder de realizar el estado seral llamado contemplación subtractalquiana, puede percibir el texto de esas cintas colcáptiles de pensamiento y tomar conciencia de él. Así pues, hijo mío, me enteré de esos detalles sobre el advenimiento de la sociedad de los aitaneses, en parte por el texto del mencionado Teloiginara, y en parte gracias a numerosos datos que recogí mucho más tarde cuando me dedicaba a investigaciones minuciosas, como siempre, acerca de un hecho de gran importancia que me interesaba. Según el texto de Teleoginara y los datos que conocí más tarde, se me hizo perfectamente claro que esa sociedad científica de los aidaneses, surgida en el continente de la Atlántida y compuesta de seres tricéntricos de la Tierra, fue fundada 735 años antes de la segunda perturbación transpalniana. Fue fundada por iniciativa de un ser de allá, un tal Bel Kultasi, que supo impulsar el perfeccionamiento de sus partes eserales superiores hasta el ser de un santo individuo eterno. Esa parte superior de su ser reside actualmente en el santo planeta del purgatorio. Al elucidar todos los impulsos y manifestaciones eserales interiores y exteriores que llevaron a ese Bel Kultasi a fundar esta realmente grande sociedad de seres tricerebrales ordinarios, considerada en su tiempo en todo el universo como digna de ser imitada, descubrí que ese futuro santo individuum, Bel Kultasi, encontrándose un día en contemplación según la costumbre de todos los seres normales y mientras sus pensamientos se concentraban por asociación en sí mismo, es decir, en la razón de ser y la meta de su propia existencia, sintió y reconoció de golpe que el proceso de funcionamiento de su todo no se había efectuado en el pasado como se habría debido hacer según una sana lógica. Esa inesperada constatación lo sacudió tan profundamente que se consagró por entero desde entonces a descifrarla, a fin de ser capaz, costara lo que costase, de comprenderla. Resolvió primero esforzarse sin demora en adquirir el poder que le daría la fuerza y la posibilidad de ser absolutamente sincero consigo mismo, es decir, que le permitiría vencer los impulsos que se habían hecho habituales en el funcionamiento de su presencia general debido al flujo de las múltiples asociaciones heterogéneas suscitadas en él por choques fortuitos de toda clase, tanto exteriores como engendrados en el fondo de él mismo, impulsos llamados amor propio, orgullo, vanidad, etc. Y cuando después de increíbles esfuerzos orgánicos y psíquicos lo logró, se puso a pensar y a recordar sin ningún miramiento para los impulsos eserales que se hicieron inherentes a su presencia, en qué momento habían surgido en él esos impulsos eserales durante su existencia pasada, a qué especies diversas pertenecían y cómo, consciente o inconscientemente, había reaccionado a ellos. Analizándose de esa manera, recordó poco a poco, primero, cuáles habían sido los impulsos que habían provocado en él tal o cual reacción en sus partes independientemente espiritualizadas, es decir, en su cuerpo, en sus sentimientos y en sus pensamientos, y luego lo que sucedía con su esencia cuando ésta reaccionaba más o menos atentamente a algo. Por último, cuándo y cómo manifestaba él conscientemente su yo a consecuencia de esas reacciones, o bien cuándo actuaba de manera automática dirigido solo por un instinto. Fue entonces cuando Bel-Kultasi, portador de un futuro santo individuum, al recordarse así todas sus percepciones, sus emociones y sus manifestaciones pasadas, constató claramente que sus manifestaciones exteriores no respondían en nada a las percepciones ni tampoco a los impulsos determinados que en él se formaban. Se dedicó luego a las mismas observaciones sinceras sobre las impresiones exteriores e interiores, percibidas en el momento mismo por su presencia general, ejerciendo el mismo control consciente y total a fin de verificar la manera en que las impresiones eran percibidas por cada una de sus partes espiritualizadas, en qué caso y de qué modo las recibía su presencia general y qué manifestaciones habían desencadenado. Esas observaciones conscientes, proseguidas en todas las direcciones, y esas constataciones imparciales, convencieron entonces definitivamente a Ben Kultasi de que, en su propia presencia, algo no se hacía como habría debido hacerse según una sana lógica eseral. Como me mostraron luego mis detalladas investigaciones, Bel Kultasi, al adquirir la completa certeza de que las observaciones que había hecho sobre sí mismo eran justas, empezó a dudar de la exactitud de sus propias sensaciones y comprensiones, y a preguntarse si su propia organización psíquica no estaba falseada. Así que se puso a verificar ante todo si él mismo era normal, al sentir y al comprender todo aquello precisamente de esta manera y no de otra.
y resolvió, para cumplir con esa tarea, poner en claro si los demás sentirían y comprenderían lo mismo que él. Con ese fin, se puso a interrogar a sus amigos y conocidos, buscando saber cómo sentían ellos todo aquello, y cómo tomaban ellos conciencia de sus propias percepciones y manifestaciones pasadas y presentes. Por supuesto, lo hizo muy prudentemente para no afectar a esos impulsos que les eran inherentes a ellos también, tales como amor propio, orgullo, etc. Bel Kultasi, a través de esas preguntas, supo provocar poco a poco la sinceridad de sus amigos y conocidos, lo que llevó a todos a sentir y a ver en sí mismos lo mismo que él. Había entonces entre ellos varios seres sabios, quienes, no estando todavía completamente sujetos a la acción de las consecuencias de las propiedades del órgano Kunda Buffer, penetraron hasta el fondo de las cosas y, tomando también un real interés en el asunto, se pusieron a controlar lo que pasaba en ellos mismos y a observar con independencia a los demás. Pero poco después, siempre por iniciativa de Abel Kultase, empezaron a reunirse de vez en cuando para comunicarse lo que habían observado y constatado. Después de largas verificaciones, observaciones y constataciones imparciales, todo ese grupo de seres terrestres se convenció categóricamente, como lo había hecho Bel Kultasi, de que ellos no eran lo que habrían debido ser. Un poco más tarde, se unieron a su grupo numerosos seres que habían adquirido la misma presencia, y luego fundaron la sociedad a la cual dieron el nombre de Sociedad de los Aidaneses. La palabra Aidan expresaba entonces el concepto siguiente: esforzarse en tomar conciencia del significado y de la meta del ser de los seres. Esa sociedad, desde que fue instituida, la encabezó Bel Kultasi, y las actividades ulteriores de sus miembros se efectuaron bajo su dirección. Durante muchos de sus años esa sociedad existió con el mismo nombre, y los seres miembros de la sociedad llevaron el nombre de Aidan Sobores, pero se repartieron, con una meta de carácter general, en varios grupos independientes, y los miembros de cada uno de esos grupos llevaban nombres especiales. Su división en varios grupos se hizo por la razón siguiente. Cuando se convencieron definitivamente de que su presencia entrañaba algo muy indeseable y emprendieron la búsqueda de todos los medios posibles para poder deshacerse de ese algo, a fin de llegar a ser lo que hubieran debido ser según una sana lógica, y de responder así a la razón de ser y a la meta de su existencia, búsqueda que habían resuelto llevar a cabo a toda costa, ya que era la base misma de su trabajo, se dieron cuenta pronto, al abordar la realización práctica de la tarea que había asumido su razón, que para cumplirla era absolutamente indispensable reunir de antemano un mayor número de informaciones detalladas sobre las diversas ramas especiales del saber. Y como les pareció imposible que cada miembro adquiriera separadamente los conocimientos especiales requeridos, se dividieron para más comodidad en varios grupos, cada uno de los cuales estudiaría una de las ciencias especiales necesarias para la meta común. Entonces, hijo mío, debes saber que es precisamente desde ese momento que data la aparición y la primera existencia de la verdadera ciencia objetiva, que se desarrolló de manera normal hasta la segunda gran catástrofe que debió sufrir su planeta. Debes saber igualmente que algunas de sus ramas progresaron entonces a un paso sin precedente. De ese modo, muchas pequeñas y grandes verdades objetivas cósmicas se hicieron poco a poco evidentes en ese período a los seres tricerebrales que te agradan. Los miembros de esa gran sociedad sabia terrestre, la primera y quizás la última, se dividieron entonces en 7 grupos independientes, o como todavía se dice, en secciones, y cada uno de esos grupos o secciones llevaba un nombre determinado. Los miembros del primer grupo de la sociedad de los aidaneses fueron llamados Aidan Foiso, Aidan Foisobores, lo que significaba que los seres que formaban parte de él se dedicaban al estudio de la presencia de su planeta y de la acción recíproca de sus distintas pares. Los miembros de la segunda sección fueron llamados aidantrasobores, lo que significaba que los seres que pertenecían a ese grupo estudiaban lo que se llamaba la radiación de todos los demás planetas de su sistema solar, así como la acción recíproca de esas diversas radiaciones. Los miembros pertenecientes a la tercera sección fueron llamados Aidan Metrosobores, lo que significaba que esos seres estudiaban una rama de la ciencia semejante a la que llamamos Seikurnano, y que corresponde en parte a lo que tus favoritos actuales llaman matemáticas. Los miembros del cuarto grupo fueron llamados Aidan Psicosobores. Se les designaba así porque sus observaciones se referían a las percepciones, las emociones y las manifestaciones de sus semejantes, observaciones que ellos controlaban por medio de la estadística. Los miembros pertenecientes al quinto grupo fueron llamados Aidan Yarnosobores, lo que significaba
que los seres que pertenecían a esta sección se dedicaban al estudio de una rama de la ciencia que incluía las dos ciencias actuales de allá, que tus favoritos llaman química y física. Los miembros pertenecientes a la sexta sección fueron llamados Aidan Misetsobores. Ellos estudiaban todos los hechos que se producen fuera de los seres, ya fuesen conscientemente provocados desde el exterior o que surgieran por sí mismos, y buscaban precisar entre esos hechos cuáles eran falsamente percibidos por los seres y en qué casos. En cuanto a los seres del séptimo y último grupo, fueron llamados Aidan y Spudinosobores. Esos miembros de la sociedad de los aitaneses estudiaban aquellas de las manifestaciones que se efectúan en la presencia de los seres de su planeta, no como consecuencia de los diversos funcionamientos provenientes de impulsos de naturalezas diferentes engendrados por los datos que ellos poseen, sino más bien debido a la influencia cósmica exterior que escapa a su control. Los seres tricerebrales de tu planeta, que se hicieron miembros de esta sociedad, se acercaron así mucho a la ciencia objetiva, hasta un nivel que desde entonces no fue jamás alcanzado allá, y quizá ya nunca lo será. No se puede dejar de expresar un pesar, también en este caso, si se recuerda que, para gran desdicha de los seres tricerebrales de allá, de todas las épocas siguientes, justo en el momento en el cual por fin se había establecido en los seres miembros de esa gran sociedad, tras increíbles esfuerzos exerales, el ritmo deseado de trabajo, tanto en relación con un discernimiento consciente de su parte como de una preparación inconsciente para bien de sus descendientes, justo pues en la cúspide de sus esfuerzos, algunos de ellos constataron, como te dije ya, que dentro de poco debía ocurrirle algo grave a su planeta. A fin de discernir la índole del serio acontecimiento esperado, se dispersaron por todos los continentes y poco después tu malhadado planeta sufrió, como sabes, la segunda perturbación transalpalniana. Entonces, hijo mío, después de esa catástrofe, algunos de esos seres miembros de esa gran sociedad sabían que habían quedado sanos y salvos, se reunieron poco a poco, y no teniendo ya más patria, se radicaron primero con los demás sobrevivientes en el centro del continente Grabonce, pero más tarde, al haber recobrado un poco sus sentidos, tras ese cataclismo no conforme con las leyes, juntos resolvieron intentar reconstruir su sociedad y quizá proseguir y realizar todas las tareas que constituían la base misma de su aniquilada sociedad. Por desgracia, en aquel tiempo, y en esa parte de la superficie del continente Grabonse, las anormales condiciones de existencia seral de la mayoría de los seres tricerebrales de allá, tal como habían sido establecidas antes de la catástrofe, habían vuelto a imponer sus derechos. Así que esos miembros sobrevivientes de la sociedad de los haitaneses se pusieron a buscar en ese mismo continente otro lugar de existencia permanente que fuera más propicio para su trabajo, el cual exigía una total tranquilidad. Consideraron adecuados sus proyectos el valle de un gran río que corría hacia el norte de ese continente, y todos emigraron allá con sus familias para proseguir en el aislamiento la realización de la tarea asumida por su sociedad. Toda la región a través de la cual corría ese gran río recibió de ellos por primera vez el nombre de Sakrunakari. El nombre de esa región cambió después varias veces. Actualmente lleva el nombre de Egipto, y el gran río, que entonces se llamaba Nipilhuachi, lleva hoy, como te dije, el nombre de Nilo. Poco después de que algunos de los antiguos miembros de la sabia sociedad de los aidaneses se instalaron en esa parte de la superficie del planeta Tierra, vinieron también a morar allí todos los seres de nuestra tribu que en esa época se encontraban en el planeta que te interesa. Entre los seres tricerebrales de nuestra tribu que habitaban esa parte de la superficie de tu planeta y los primeros emigrados de los antiguos miembros de la sociedad de los aidaneses que por casualidad habían sobrevivido, existía la relación siguiente. Te dije un día que, justo antes de la segunda perturbación transalpalniana, nuestra pitonisa, en una profecía, había intimado a todos los seres de nuestra tribu a que emigrasen sin demora a una parte determinada de aquel continente que se llamaba actualmente África, para proseguir allá su existencia. Esa parte determinada del continente, designado por la pitonisa, se encontraba aguas arriba de un gran río, el Nipilhuache. Los seres de nuestra tribu existieron allí todo el tiempo que duró la segunda perturbación transalpalniana, y allá se quedaron después, una vez que todo regresó poco a poco a un estado relativamente normal. Cuando la mayoría de los seres de allá que habían sobrevivido casi se olvidaron del pasado, al ver que nada les había sucedido, instalaron de nuevo uno de sus famosos centros de cultura en el medio de esa futura África, y los antiguos miembros de la sociedad de los haitaneses, al buscar, como te dije, un lugar de residencia permanente apropiado para su existencia, se encontraron por casualidad con algunos seres de nuestra tribu que les aconsejaron emigrar agua abajo de dicho río.
Las relaciones amigables de los nuestros con numerosos miembros de la antigua sociedad de los haitaneses databan de la época en que los habían conocido en el continente de la Atlántida, o sea, casi desde la fundación de esa sociedad. Ya te he dicho, lo recuerdas, cuando bajé por primera vez a ese planeta y cuando los seres de nuestra tribu se reunieron en la ciudad de Samlios para encontrar, con mi colaboración, una salida a la situación difícil que se había creado en aquel tiempo, esas asambleas generales de los nuestros se efectuaron precisamente en una dependencia de la principal catedral de la sociedad de los haitaneses, y desde entonces se trabaron relaciones amistosas entre los seres de nuestra tribu y algunos miembros de esa sociedad. Allá en el futuro Egipto, donde unos y otros habían emigrado de la manera que dije, las relaciones de los nuestros con los antiguos miembros que habían sobrevivido por casualidad o con sus descendientes, lejos de interrumpirse, duraron casi hasta el momento en que los nuestros abandonaron tu planeta. La esperanza que habían tenido esos pocos sobrevivientes de la sociedad de los aldaneses de resucitar su sociedad y llevar a cabo sus tareas no se realizó. Sin embargo, fue gracias a ellos que la presencia de los seres de varias generaciones conservó, después del desastre de la Atlántida, el sentido y la convicción instintiva de la necesidad de lo que se llama el ser personal completo. Y fue gracias a ellos, igualmente, que ciertas adquisiciones de la razón de los seres tricerebrales de allá se conservaron mientras esa razón se mantuvo normal en ellos y mientras ellas, durante cierto tiempo, fueron mecánicamente transmitidas por herencia de generación en generación para llegar hasta los seres de tiempos lejanos e incluso a algunos seres contemporáneos. Entre esos resultados de las sabias adquisiciones debidas a los miembros de la sociedad de los aldaneses que se transmitieron por herencia, se encuentran sin duda alguna los impotentes, imponentes e ingeniosos edificios de arte que vi construir en ocasión de mi cuarto descenso a tu planeta por unos seres que pueblan esa parte del continente llamado hoy África, del cual me dispongo a hablarte. Aun cuando ese nuevo observatorio que nuestro compatriota me había elogiado tanto no había justificado mis expectativas, era sin embargo, al igual que los otros edificios de arte de los seres de esa región, ingenioso en el más alto grado, y suscitó mi presencia general unos datos apropiados para enriquecer mi consciente con numerosas y fecundas informaciones, a fin de que puedas representarte y comprender claramente cómo fueron erigidos esos edificios de arte por los seres tricerebrales de esa región para el bien de su existencia en Seral. Bastará, creo, que te explique, con todo el detalle posible, en qué consistía la particularidad de sus juiciosos inventos prácticos en ese nuevo observatorio, por lo cual decidí visitar esos lugares. Primero debo informarte de dos hechos que conciernen a las modificaciones de la presencia general de los seres tricerebrales que te interesan. El primero consiste en que al principio, cuando aún existían normalmente, como corresponde a todos los seres tricerebrales, y poseían lo que se llamaba la vía o westchensoniana, podían discernir con sus propios ojos la visibilidad de todas las concentraciones cósmicas, pequeñas y grandes, situadas a una distancia correspondiente a la visión de un ser tricerebral ordinario, y eso en el curso de cualquier proceso de Loquidanoi omnipresente que se efectuaba en su atmósfera. En cuanto a aquellos que se habían perfeccionado conscientemente y habían llevado la sensibilidad de percepción de sus órganos visuales, como lo hacen por doquier todos los seres tricerebrales, hasta el estado always ultratetesnoniano, adquirieron la posibilidad de percibir a esa misma distancia la visibilidad de toda unidad cósmica, cuyo surgimiento y existencia ulterior dependían de las cristalizaciones directamente emanadas del Teormert, la logos sagrado, es decir, de las emanaciones de nuestro muy santo Sol absoluto. Pero más tarde, hijo mío, cuando fueron fijadas allá definitivamente las condiciones anormales de existencia seral ordinaria, y cuando la gran naturaleza, por las razones de las que ya te hablé, se vio constreñida, entre otras medidas restrictivas, a hacer degenerar también el funcionamiento de sus órganos visuales hasta el nivel de una vista llamada colites noniana, visión propia sólo de la presencia de los seres unicerebrales y bicerebrales, la visibilidad de toda concentración cósmica, pequeña o grande, dejó de serles perceptible, salvo cuando se efectuaba en el seno del elemento activo omnipresente Okidanoi en la atmósfera de su planeta, el proceso sagrado del Diarctón, es decir, según una comprensión conforme a sus propias percepciones, en plena noche. Y el segundo hecho, consecuencia de la degeneración de su vista al nivel coriesnoniano, se funda en una ley común a todos los seres, a saber, que los resultados de toda manifestación de Loquidanoi omnipresente son percibidos por los órganos visuales solo por un contacto directo con las vibraciones que se constituyen en los seres y realizan el funcionamiento del órgano eseral, a fin de que perciban la visibilidad de las concentraciones cósmicas en el momento dado.
lo cual significa que los resultados de las manifestaciones del Okidanoye omnipresente son percibidos solamente en el caso en que se efectúen dentro de los límites precisos dependientes de la calidad de percepción alcanzada por dicho órgano, y fuera de los cuales cesa su inercia del impulso. Dicho de otro modo, esos seres no ven más que los objetos que se encuentran casi junto a ellos. Cuando esos resultados se efectúan fuera de esos límites, su manifestación no llega hasta los seres cuya presencia comprende solo órganos de percepción visual formados por los solos resultados del conjunto de Little Clanots. Me parece muy al punto recordar aquí una de las profundas sentencias de nuestro Mulay Nasar Eddin, sentencia que define claramente el caso presente, es decir, el grado de percepción visual que tus favoritos contemporáneos no podrían sobrepasar. Esa sabia sentencia, raramente citada, se formula así: muéstrame el elefante que fue visto por un ciego, y solamente entonces te creeré cuando dices que has visto una mosca. Así pues, hijo mío, gracias a los dispositivos construidos en ese futuro Egipto, destinados a la observación de las demás concentraciones cósmicas, y cuya iniciativa provenía de la razón de los descendientes lejanos de los miembros de la sabia sociedad de los aitaneses, cada uno de tus desdichados favoritos, pese a que su vista se había vuelto desde hacía poco coritesnoñana, adquirió el poder de percibir libremente en todo tiempo, o como dicen ellos, de día y de noche, la visibilidad de todas las concentraciones cósmicas lejanas que caían en el transcurso del proceso armónico general dentro de la esfera de sus observaciones. Para compensar la debilidad de sus órganos de percepción visual, inventaron lo siguiente. En vez de instalar sus tescuanos o telescopios, cuyos planos de construcción, dicho sea de paso, les llegaron igualmente de sus antepasados lejanos, en la superficie del planeta, como se hacía ordinariamente allá y como se hace todavía hoy, los colocaron, por el contrario, muy profundamente en el interior de la Tierra, y se dedicaron a la observación de las concentraciones cósmicas situadas fuera de la atmósfera de su planeta por medio de túneles especialmente excavados. El observatorio que vi poseía 5 de esos túneles. Se abría hacia las diversas regiones del horizonte celeste en diferentes puntos del espacio ocupado por el observatorio, pero se juntaban todos en una pequeña fosa subterránea que formaba una especie de cueva. Allí los especialistas de aquel tiempo, los astrólogos, se dedicaban a sus observaciones para estudiar, como ya dije, la presencia visible y los resultados de la acción recíproca de otras concentraciones cósmicas pertenecientes, ya fuese a su propio sistema solar, ya a otros sistemas de nuestro gran universo. Se dedicaban a sus observaciones a través de uno u otro de esos 5 túneles, orientados en diversas direcciones de la bóveda celeste de acuerdo con la posición momentánea de su planeta en el proceso de movimiento armónico general con relación a la concentración cósmica observada. Lo repito, hijo mío, la principal particularidad del observatorio erigido por los seres tricerebrales del futuro Egipto no era nueva para mí, ya que había sido aplicada al mismo principio a mi observatorio en Marte, con la sola diferencia de que mis 7 largos tubos estaban colocados en la superficie del planeta y no en su interior. Sin embargo, todas sus innovaciones eran tan interesantes en sus detalles que hice con fines prácticos un croquis de todo lo que vi allá y hasta le saqué provecho para mi observatorio. En cuanto a los otros edificios de arte de allá, te hablaré de ellos detalladamente un poco más tarde. Te diré solamente, mientras tanto, que todos esos edificios independientes, todavía sin terminar, se erigían no lejos del observatorio, y como supe al visitarlos, siempre bajo la dirección de nuestro guía, el constructor, amigo de uno de los nuestros, que estaban destinados igualmente por una parte a la observación de los demás soles y planetas de nuestro gran universo, y por otra a determinar y dirigir intencionalmente las variaciones de la atmósfera circundante con el fin de obtener el clima deseado. Todos esos edificios de arte ocupaban una superficie bastante grande en esa localidad y estaban rodeados de un seto hecho de plantas llamadas allá Zalnacatar, entrelazadas en forma particular. Es interesantísimo notar aquí que en la entrada principal de ese enorme recinto habían erigido una estatua de piedra bastante grande, grande naturalmente en relación con la talla de su presencia general, que llaman esfinge, y que me recordaba mucho una estatua que había visto durante mi primer descenso personal a tu planeta en la ciudad de Samblios, justo enfrente del inmenso edificio perteneciente a la sabia sociedad de los aidaneses, y que entonces se designaba con el nombre de Catedral Principal de esa sociedad. Esa estatua que tanto me había interesado en la ciudad de Samblios era el emblema de la sociedad y llevaba el nombre de Conciencia. Ella representaba un ser alegórico, es decir, un ser cuyo cuerpo planetario estaba constituido por las diversas partes de los cuerpos planetarios de tales o cuales seres de forma determinada existentes en la Tierra,
los cuales, de acuerdo con los conceptos cristalizados en los seres tricerebrales de allá, realizaban cada uno el ideal de uno u otro de los funcionamientos eserales. La masa principal del cuerpo planetario de ese ser alegórico estaba representada por el torso de una forma de ser determinada de allá que tiene el nombre de toro. Ese torso de toro reposaba sobre las cuatro patas de otro ser de forma igualmente bien determinada con el nombre de león, y en la parte del torso del toro llamada espalda estaban fijadas dos grandes alas exactamente semejantes a las de un poderoso ser pájaro que ellos llaman águila. En el lugar donde debería encontrarse la cabeza, estaban fijados con un pedazo de ámbar al tronco dos senos que representaban los senos de una virgen. Muy interesado por esa extraña figura alegórica, pregunté por su significado, y uno de los sabios miembros de esa gran sociedad de seres hombres me dio entonces las explicaciones siguientes. Esta estatua es el emblema de la sociedad de los aildaneses y sirve a todos los miembros de estimulante para despertar en ellos y recordarles sin cesar los impulsos correspondientes a aquellos que ella debe representar. Y prosiguió, cada una de las partes de esa figura alegórica provoca las tres partes independientemente asociativas de su presencia general, es decir, en el cuerpo, el pensamiento y el sentimiento, un choque determinante de las asociaciones apropiadas a los conocimientos distintos que son los únicos que permiten, en su conjunto, deshacernos gradualmente de los factores indeseables que se encuentran en cada uno de nosotros, factores transmitidos por herencia o adquiridos por nosotros mismos, y que al suscitar poco a poco en nosotros impulsos nefastos, son las causas del hecho de que no somos lo que podríamos ser. Esa esfinge nos recuerda y nos muestra sin cesar que no nos es posible llegar a liberarnos de esos factores, sino obligando sin tregua a nuestra presencia general a pensar, sentir y actuar siempre, en las circunstancias requeridas, de acuerdo con lo que ese emblema está encargado de expresar. Y todos nosotros, miembros de la sociedad de los aildaneses, comprendemos nuestro emblema en la forma siguiente. El tronco de ese ser alegórico, representado por el torso de un toro, significa que los factores cristalizados en nosotros y que suscitan en nuestra presencia impulsos funestos, tanto hereditarios como personalmente adquiridos, solo pueden ser regenerados por una labor encarnizada, parecida a la que particularmente es apto, entre todos los seres de nuestro planeta, el toro. Y que ese torso esté puesto sobre las patas de un león, significa que esa labor debe efectuarse con la conciencia y el sentimiento de arrojo y de fe en su propio poder, por ser el poder la propiedad que posee, en el más alto grado, entre todos los seres del planeta, el propietario de esas patas, el poderoso león. Y las alas del más fuerte de los pájaros, de aquel que vuela más alto, el águila, fijadas al torso del toro, recuerdan constantemente a los miembros de nuestra sociedad que en esa labor y durante la actividad interior de esas propiedades psíquicas de apreciación de sí mismo, es importante meditar sin descanso en aquellas cuestiones que no conciernen a las manifestaciones directamente requeridas para la existencia seral ordinaria. En cuanto a la extraña imagen de la cabeza de nuestro ser alegórico, figurada bajo la forma de esos senos de virgen, significa que siempre y en todo, en los diversos funcionamientos tanto interiores como exteriores, provocados por nuestra propia conciencia, debe predominar el amor. Ese amor que no puede surgir ni subsistir sino en la presencia de las concentraciones que se constituyen en las partes conformes a las leyes de todo ser integral, responsable en quien reside la esperanza de nuestro Padre común. Y que esa cabeza esté fijada al torso del toro por medio del ámbar, significa que ese amor debe ser absolutamente imparcial, es decir, perfectamente aislado de todas las demás funciones que se efectúan en la presencia general de todo ser responsable. Has de saber, hijo mío, para que el significado de este último emblema, ligado a la materia llamada ámbar, te sea completamente comprensible, que el ámbar es una de las 7 formaciones planetarias en cuya constitución entran en igual proporción las tres partes sagradas, distintas e independientes del elemento activo, Okidanoi, omnipresente. Y esas formaciones intra y suplanetarias sirven en el proceso de realización planetaria de diques a los tres flujos separados de esas tres partes santas independientemente localizadas. En ese punto de su relato, Belcebú hizo una breve pausa como si reflexionara y continuó. Mientras te describía lo que había visto en esa parte de tierra firme de tu planeta que ha subsistido hasta hoy y donde existen todavía algunos descendientes directos de los miembros de la realmente grande y sabia sociedad de los aidaneses, comenzó poco a poco a revivir en mí, como resultado de las manifestaciones de mi razón seral y bajo el efecto de diversos recuerdos asociados a toda clase de impresiones fijadas en mi presencia, suscitadas por las percepciones visuales de los alrededores de esa localidad,
Toda la serie de asociaciones de pensamientos ligados a las escenas evocadoras de una de las emociones eserales que sentí durante mi última estancia allá, en el curso de una visita que hice a ese Egipto contemporáneo, un día en que, sumido en mis reflexiones, estaba sentado al pie de uno de esos antiguos edificios que quedaron por casualidad intactos y que llevan hoy el nombre de pirámides. En el funcionamiento general de mi razón se asociaron entre otras las reflexiones siguientes. Pues bien, el que ninguno de los bienes adquiridos anteriormente por la razón de los seres de la Atlántida para la existencia seral ordinaria se haya convertido en el patrimonio de los seres actuales de ese planeta, eso todavía puede justificarse lógicamente por el simple hecho de que por razones cósmicas que no provenían ni dependían en forma alguna de los seres tricerebrales de aquí, ese planeta fue objeto de un segundo gran cataclismo no conforme con las leyes, en el transcurso del cual ese continente se hundió con casi todo lo que contenía. Pero ¿qué sucedió con ese Egipto? El tiempo de su grandeza es todavía muy reciente. Por cierto, como consecuencia de la tercera catástrofe que sufrió ese desafortunado planeta y posteriormente de la quinta catástrofe de la que te hablaré más tarde, esa parte de su superficie fue cubierta por las arenas. Pero los seres tricerebrales que la poblaban no perecieron. Solo se dispersaron hacia diversas otras partes de ese mismo continente, así que cualesquiera que fuesen las nuevas condiciones en las que se encontraran los resultados cristalizados transmitidos por herencia de factores perfeccionados para la constitución de un pensar lógico seral normal, hubieran debido, según parece, conservarse en su presencia. Ahora bien, hijo mío, cuando después de mi al-Sutsori aflictivo, o como habrían dicho tus favoritos después de esas amargas reflexiones, quise poner en claro la verdadera razón de ese hecho lamentable, mis minuciosas investigaciones me llevaron al fin a comprender y a reconocer con todo mi ser que esa anomalía en ellos se debía únicamente a uno de los aspectos caracterizados de la principal particularidad de su extraño psiquismo, particularidad que ya está cristalizada para convertirse en parte integrante de su presencia general y que sirve de factor para la aparición periódica en ellos de lo que se llama la sed imperiosa de destruir todo lo que está fuera de ellos. Pues cuando en esos seres tricerebrales el funcionamiento de esa particularidad fenomenal de su psiquismo, aterradora para toda razón, alcanza su paroxismo, y cuando la manifiestan hacia afuera, es decir, cuando se ponen en cualquier parte de la superficie de su planeta a efectuar el proceso de destrucción mutua, aniquilan al mismo tiempo sin ningún propósito definido, sin ni siquiera lo que se llama una necesidad orgánica, todo lo que cae por casualidad en la esfera de percepción de sus órganos visuales. En esos periodos de fenomenal paroxismo psicopático, los seres entre los cuales se efectúa ese terrible proceso destruyen no sólo todo lo que ellos mismos han realizado con un propósito, sino todas las obras que les legaron los seres de épocas precedentes y que se han conservado por casualidad intactas hasta ellos. Así que, hijo mío, durante el periodo de mi cuarta estancia personal en la superficie de tu planeta, después de mi llegada al país que tiene hoy el nombre de Egipto, existí varios días entre los descendientes lejanos de esos seres miembros de la grande y sabia sociedad de los aidaneses, y me informé de ciertos resultados de sus pactos deberes eserales, resultados conservados intactos para bien de sus descendientes. Luego me dirigí, escoltado por dos miembros de nuestra tribu, a los países del sur de ese continente, y allá, ayudados por los seres tricerebrales del lugar, capturamos el número deseado de seres monos. Concluida esa operación, hice avisar enseguida telepáticamente a nuestra nave Ocasión, y la noche siguiente, oscura a pedir de boca, la nave descendió hacia nosotros. Después de haber embarcado esos seres monos en el compartimiento especial de la nave Ocasión, acondicionado por Gornayur Jarjar, y bajo sus instrucciones, volvimos a subir al planeta Marte, y de allá, al cabo de 3 días marcianos, ascendí en la misma nave con los monos hasta el planeta Saturno. Habíamos decidido no emprender los experimentos con los monos hasta el año siguiente, cuando estuvieran bien aclimatados y adaptados a sus nuevas condiciones de existencia, y no los hubiera llevado tan pronto al planeta Saturno de no haber prometido a Gormayur Jarjar, en nuestra última entrevista, asistir a una solemnidad familiar que debía efectuarse pronto. En esa solemnidad familiar, llamada Hri Hri, los seres allegados de Gornajur Yar debían bautizar a su primer heredero muy recientemente producido. Yo había prometido asistir con el fin de tomar para mí, respecto al heredero recientemente aparecido, lo que se llama la obligación eseral al naturoniana. Es interesante notar aquí que la costumbre de tomar para sí semejante obligación eseral existía igualmente en la antigüedad, entre los seres tricerebrales de tu planeta, y que incluso llegó a tus favoritos contemporáneos, pero ellos no han conservado más que la forma exterior de ese grave e importante procedimiento. Los seres que toman supuestamente para sí esa obligación son llamados por tus favoritos actuales padrino y madrina.
Ese primer heredero de Gornayur Jarjar recibió entonces el nombre de Rauri.